Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después del divorcio y entre las risas de su esposo, se marchó al fin del mundo con la herencia. Pero al ver lo que le habían dejado, no pudo creer lo que veían sus ojos. Antonia Lucía siempre había sabido que su esposo se avergonzaba de ella, pero una cosa era entenderlo y otra muy distinta, recibir el golpe en la cara con palabras. Das vergüenza con tu aspecto, siseó Javier, apretando el volante del flamante Lexus. El coche se deslizaba suavemente por el atardecer de Buenos Aires, dejando atrás las luces de restaurantes y boutiques, pero dentro del vehículo el ambiente estaba cargado al límite. Los asientos de cuero, que aún olían a nuevos, se sentían fríos y ajenos. Mira a la esposa de Pérez, siempre impecable, va al salón de belleza cada semana, se hace las uñas, se peina, se viste en tiendas caras. ¿Y tú eres una simple profesora de matemáticas con un sueldo ridículo? Antonia guardaba silencio, mirando por la ventana lateral las vitrinas iluminadas y los carteles publicitarios que pasaban. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer cansada, con un vestido azul sencillo que había comprado en una liquidación hacía 3 años. Llevaba el cabello recogido en una simple coleta, no había tenido tiempo de ir a la peluquería y además le daba pena gastar el dinero. Después de la cena familiar en casa de sus suegros, donde Magdalena Patricia, su suegra, volvió a insinuar que las esposas decentes no trabajaban en escuelas sino que se ocupaban del hogar y su apariencia, Antonia se sentía como un limón exprimido. Toda la noche, los parientes de Javier hablaron de los logros de las esposas de conocidos empresarios, que si una abrió un salón, que si otra se fue por tercera vez en el año a Cancún, que si alguien compró un coche nuevo o un departamento en la zona exclusiva de Palermo. Antonia permanecía callada, asintiendo y sonriendo de vez en cuando, sintiéndose como un ratoncito gris entre mujeres seguras de sí mismas y llenas de color. Y nuestra Antonia sigue con los niñitos, decía dulcemente la suegra, sirviendo el té de un carísimo juego de porcelana. Cada taza costaba más de lo que Antonia gastaba en comida durante una semana. Una labor noble, por supuesto, pero los tiempos han cambiado. Una mujer debe apoyar a su marido, crear imagen de familia. Mira a la esposa de don Carlos, no trabaja, pero qué elegancia. Siempre va con su esposo a todos los eventos, crea contactos, ayuda a impulsar su negocio. Mamá tiene razón, apoyó el suegro. Hoy en día, la mujer es la cara de la familia. ¿Y qué cara mostramos si la esposa anda con faldas gastadas y hablando de problemas infantiles? Antonia no dijo nada entonces, como no decía nada nunca. ¿Qué podía responder? ¿Que amaba su trabajo más que a su propia vida? ¿Que sus alumnos no eran simples niños, sino futuros ingenieros, programadores, científicos? ¿Que cuando Pedro Martínez por fin entendió el teorema de Pitágoras, ella se alegró más que otros al recibir un bono? ¿Que Valentina Rojas, gracias a sus clases, logró entrar a la UBA y ahora estudia tecnología espacial? ¿Que en esos momentos ella entendía para qué vivía? Mañana mismo vas con el director y presentas la renuncia. Seguía Javier, cambiando bruscamente de carril y adelantando a un viejo Ford. Te dedicarás a dar clases particulares. Eso por lo menos da dinero decente, 600 pesos por hora a los padres ricos. Y si preparas para olimpiadas, hasta 1500 puedes cobrar. Da vergüenza decirle a la gente a qué se dedica mi esposa. Ayer en la empresa Pérez me preguntó, ¿y la tuya qué hace? ¿Qué iba a responder? ¿Qué trabaja por 4 monedas? ¿Qué da clases por un sueldo miserable? ¿Y los niños no te dan pena? Preguntó Antonia en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. Yo no solo enseño matemáticas, los educo. Mira a Catarina Moreno, no tiene a nadie en casa, la cría la abuela que ya está muy mayor, no puede con ella. Para esa niña, yo soy más que una maestra. Soy como una madre. ¿Y Pablo Ibáñez? Un chico brillante, con una mente de oro, pero sus padres creen que no necesita matemáticas, que sería mejor que se dedicara al comercio.
Yo lo estoy convenciendo de que entre a una escuela técnica, tiene un talento real. Educa a tu Diego. Estalló el esposo, golpeando el volante con la palma de la mano, haciendo que el auto se sacudiera ligeramente. Y, por cierto, que deje de jugar con esos malditos bloques todo el día. Que si arma, que si desarma, que si estudia planos en internet. Lo voy a meter en fútbol, para que se haga hombre, no un ingenierito. Los chicos normales juegan al fútbol, se ponen musculosos, les gustan a las chicas y el tuyo se queda en casa con hierros y microchips, como un nenito mimado. Antonia se giró bruscamente hacia su marido y él vio en sus ojos algo nuevo, no sumisión, no cansancio, sino una mezcla de dolor y asombro. ¿Ingenierito?, repitió ella, y su voz sonó como acero. Asterisco, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, Javier? Tu hijo, con solo 10 años, construye mecanismos que muchos adultos no entenderían. Ayer me mostró un robot que programó él mismo. Se mueve por una ruta preestablecida y esquiva obstáculos. Eso es talento. Es un futuro ingeniero. Tal vez un inventor. Hay muy pocos niños así. Talento. Repitió Javier con burla, torciendo los labios. ¿De qué me sirve ese talento? Mejor sería que sobresaliera en deportes, que hiciera contactos con gente útil, que desarrollara espíritu de equipo, liderazgo, o va a terminar siendo un fracasado como... Se detuvo, pero Antonia entendió lo que iba a decir. Como yo, completó ella por él, y en esas dos palabras cabía toda una vida de dolor. Javier no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier frase. Miraba fijo al frente, con la mandíbula apretada, y de perfil se parecía a un extraño. Antonia sintió como el corazón le latía con fuerza, y la sangre golpeaba con violencia en las sienes. 13 años de matrimonio. 13 años pensando que simplemente eran distintos, que tenían valores diferentes, pero que lo esencial era el amor y el respeto. 13 años justificando su dureza con el cansancio, el estrés del trabajo, los problemas familiares. Y recién ahora, sentada en ese coche caro al lado de un hombre que ganaba 10 veces más que ella y podía darse todos los lujos, entendía la terrible verdad: su esposo no solo no la amaba, la despreciaba. La despreciaba por lo que ella consideraba importante, por aquello que daba sentido a su vida, por lo que ella era. ¿Sabes lo que me dijo mi madre hoy?, siguió Javier, sin notar su estado o sin querer notarlo. Que todas las esposas de nuestros amigos son mujeres interesantes, con las que se puede hablar, cultas, leídas, van al Teatro Colón, a exposiciones. ¿Y contigo? ¿De qué hablo? ¿De qué Juanito de Séptimo no sabe dividir una fracción? ¿De qué la directora otra vez se atrasó con el sueldo? ¿De qué el techo de la escuela gotea y no hay plata para repararlo? Pero antes te gustaba, susurró Antonia, recordando sus primeros años. Decías que yo era buena, que sabía tratar con los niños, decías que estabas orgulloso de mí. Antes era un joven tonto. Soltó Javier con frialdad. Pensaba que el amor lo soportaba todo. Pero ahora entiendo, la familia es estatus, es imagen. Una esposa debe ser un adorno, no una carga. Javier, me siento mal, susurró Antonia, llevándose la mano al pecho. Le faltaba el aire, veía puntos negros, y su corazón latía con una fuerza descontrolada, como si quisiera escaparle del cuerpo. ¿Y ahora qué?, preguntó él con fastidio, mirándola de reojo mientras frenaba en un semáforo. Lo que faltaba, un desmayo. Ya arruinaste la noche con tu aspecto. Después mi madre me tuvo 2 horas reclamando por la esposa que elegí. Simuladora. Siempre que empiezo una conversación seria, te duele la cabeza o te sube la presión. Lo último que Antonia recordó antes de caer en la oscuridad fue el rostro molesto de su marido y un pensamiento fugaz: ¿de verdad viví media vida con este hombre? Y después, todo desapareció: el sonido, la luz, el dolor.
Despertó en el hospital, un techo blanco con una grieta en la esquina, olor a desinfectante mezclado con el aroma marchito de unas flores junto a la cama vecina, y una doctora, una mujer joven con bata blanca y ojos cansados, decía algo sobre el estrés, la tensión nerviosa, una crisis hipertensiva. Recomendaba descanso, un cambio de ambiente, evitar situaciones conflictivas. Javier estaba de pie junto a la cama, con gesto culpable, sosteniendo su bolso y su celular. Pero Antonia lo veía, en sus ojos no había preocupación, sino más bien molestia. Miraba el reloj, claramente pensando en sus asuntos, en las reuniones que había tenido que posponer por esta histeria femenina. Nada grave, tranquilizaba a la doctora, haciendo anotaciones en la historia clínica, pero el organismo ha sufrido una descompensación importante. Necesita reposo y cero estrés. ¿Tiene posibilidad de ir a un sanatorio por 2 o 3 semanas? Vas a ir al sanatorio, dijo Javier cuando la doctora salió a revisar otros pacientes. Mi madre tiene un conocido que recomendó uno cerca de Córdoba, se llama Pinar de las Sierras. Dicen que es bueno, y caro también. Mientras tanto, yo arreglo unas cosas en la casa, hago unas reformas, siempre quise renovar el interior. Antonia asintió, incapaz de hablar, tenía la garganta apretada por las lágrimas que se esforzaba en contener. Sentía que toda su vida anterior se derrumbaba como los castillos de cartas que Diego construía cuando era pequeño. ¿Y Diego? ¿Quién lo va a buscar del colegio?, preguntó con voz débil. Me las arreglo, gruñó Javier. Ya no es un bebé. Pero Antonia sabía que quien se las arreglaría sería la abuela Magdalena Patricia, que consideraba a su nieto demasiado blando y se empeñaba en endurecerle el carácter. Las 3 semanas en el sanatorio de la provincia de Córdoba, Pinar de las Sierras, pasaron como en una neblina. El lugar era, en efecto, hermoso, pabellones entre pinos centenarios, silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento en las ramas. Antonia tomaba valeriana y pasiflora, asistía a procedimientos fisioterapéuticos, electroterapia, magnetoterapia, baños medicinales. Escuchaba charlas sobre estilo de vida saludable e intentaba no pensar en lo que la esperaba en casa. Pero los pensamientos regresaban una y otra vez, la familia, el trabajo, el futuro, que ahora se sentía borroso y aterrador. Le preocupaba especialmente que Javier casi no respondía a las llamadas. Se limitaba a mandar mensajes cortos, ocupado, hablamos después, todo bien. Y el pequeño Diego hablaba por teléfono con una voz extrañamente controlada, nada infantil. Antes no paraba de hablar, contaba sobre el colegio, sus amigos, sus nuevos inventos. Ahora respondía con monosílabos, como si alguien estuviera a su lado escuchando. Mamá, ¿cuándo volvés?, preguntaba a su hijo cada noche, y en su voz se notaba la tristeza. Pronto, mi amor. En una semanita ya estoy en casa. ¿Cómo va la escuela? ¿Y tus robots? Bien. Ya no están los robots. Papá dijo que los guarde en el trastero. Que ocupan lugar. ¿Y por qué los guardaron? No sé. Papá dijo que en verano me va a anotar en fútbol con el tío Sergio. Él tiene un equipo de chicos. ¿Y vos querés jugar al fútbol? Silencio largo. Solo se escuchaba su respiración. No sé, mamá. Papá dijo que sí. Y Antonia entendía, algo estaba ocurriendo, algo estaba cambiando de forma radical en su ausencia, y esos cambios no le iban a gustar. El corazón se le encogía por la ansiedad, pero desde tan lejos no podía hacer nada. Sus compañeras de habitación, 2 mujeres mayores que trataban problemas cardíacos y articulares, movían la cabeza al escuchar sus esporádicas confesiones. Hija, ¿por qué te haces tanto daño?, decía Dolores Concepción, ex profesora de historia. Si tu marido no te valora, entonces no lo necesitas. Mejor sola que con uno así. Eso es fácil decirlo, suspiraba Antonia. Tengo un hijo, el departamento ahora será alquilado, el sueldo es una miseria. ¿Y el amor?
Preguntaba la segunda compañera de cuarto, Dolores Consuelo. ¿Todavía lo querés? Antonia guardó silencio largo rato, mirando por la ventana los pinos, y comprendió, no, ya no había amor. Quedaba la costumbre, el miedo a la soledad, el temor al cambio, pero amor, no. Al regresar a casa el viernes por la noche, con 2 valijas pequeñas y una bolsa de medicamentos, no reconoció su apartamento. En el recibidor había desaparecido el armario con espejo que habían comprado el primer año de casados, en el salón ya no estaba su sillón favorito, donde corregía cuadernos por las noches, y faltaba la mitad del mobiliario. En el dormitorio, un vacío se abría donde antes estaba su tocador con cosméticos y joyas, los estantes del armario estaban vacíos, como si alguien hubiera seleccionado meticulosamente lo mejor y se lo hubiera llevado. Y en el cuarto de Diego no solo faltaba el escritorio donde hacía sus tareas y armaba sus robots, sino también la mitad de sus juguetes, la biblioteca, incluso los pósters de aviones. Mamá. Diego salió corriendo de la cocina y se lanzó a su cuello, abrazándola con tal fuerza como si temiera que ella volviera a desaparecer. El niño estaba más delgado, con el rostro confundido y asustado, muy distinto al chico alegre que ella recordaba. Mamá, te extrañé tanto. Papá dijo que nos vamos a mudar. Que compró un departamento más chico. Dice, con voz basta, él necesita más espacio. ¿Dónde está papá? Preguntó Antonia, acariciándole el cabello, sintiendo como todo dentro de ella se encogía por el presentimiento de una catástrofe. Se fue con la tía Evelina. Ahora va mucho con ella, casi todos los días. Dice que tiene un departamento lindo en Palermo y que ella lo entiende. También dice que ella no se queja ni arruina el ambiente. ¿Y quién te daba de comer? ¿Te llevaba a la escuela? Venía la abuela, pero se la pasaba retándome porque tenía los juguetes desordenados. Y me decía que si seguía jugando con muñecos me iba a volver una nena. Los robots no son muñecos, mi amor. Yo se lo expliqué, pero no escucha. Dice que los hombres de verdad no juegan con fierros. Antonia se dejó caer en el sofá, el único mueble que quedaba en el salón, y cerró los ojos. Así que la decisión ya estaba tomada. Sin ella, por ella. Como siempre. Mientras ella se trataba los nervios y todavía esperaba salvar la familia, su esposo desmantelaba su vida compartida pedazo por pedazo, preparándose para otra nueva. Dieguito, ¿y tus robots? ¿Y la computadora? Están en cajas, en el trastero. Papá dijo que en el nuevo departamento no habrá mucho espacio, que no hay que llevar tantos juguetes. Y la computadora se la llevó. Dice que es malo para mí usarla tanto. Juguetes, así llamaba a los kits de ingeniería que costaban más que su sueldo mensual. Y la computadora con la que su hijo aprendía a programar y hacía sus proyectos escolares, simplemente se la llevó. Mamá, ¿de verdad nos vamos a mudar? Preguntó Diego en voz baja. ¿Y mis amigos? ¿Y la escuela? ¿Y mi grupo de robótica? No sé, hijo. Vamos a averiguarlo ahora. Pero en el fondo, Antonia ya lo sabía todo. Javier llegó tarde por la noche, cuando Diego ya dormía en su cuarto medio vacío. Traía el aspecto floreciente de alguien que había pasado un buen día en buena compañía. En las manos, una carpeta gruesa con documentos, vestía traje nuevo, corbata cara. Llevaba un perfume femenino desconocido. Se lo veía como quien cumple con un deber molesto pero inevitable. No te hagas la víctima, dijo sin saludar y tiró la carpeta sobre la mesa de centro. Todo está en regla y dentro de la ley. El abogado lo organizó bien, un monoambiente en tu zona, cerca de la escuela, te queda cómodo. Lo compré con subsidio, así que te toca tu parte. No te quejes. Habrá pensión alimentaria, no te preocupes, 1/4 de mi sueldo oficial, como corresponde. Y del sueldo no oficial no tenés, ¿no? Dijo Antonia en voz baja. No empieces, advirtió Javier.
Vas a recibir tus 3,000 pesos y agradecé. Javier, empezó a decir Antonia, pero él la interrumpió bruscamente. Conocí a una mujer. De verdad. Se llama Evelina Beatriz. Tiene su propio negocio, 3 salones de belleza en el centro, clientela decente. Nos llevamos bien, tiene buen gusto, estilo, educación. Con ella no da vergüenza ir a eventos o presentarla a socios. Me entiende, me apoya. Antonia miraba a su esposo, a ese extraño con el que había vivido más de la mitad de su vida adulta, con quien tuvo un hijo, con quien hizo planes, soñó con unas bodas de plata y sentía un extraño alivio. Ya no tenía que fingir ser feliz, ya no tenía que justificarse por su trabajo, por sus principios, por lo que consideraba importante, por lo que era. Ya no tenía que pelear cada día por su derecho a existir. ¿Y ella te ama?, preguntó Antonia. Javier guardó silencio un instante y luego sonrió con desdén. ¿Y qué tiene que ver el amor? Somos compañeros, nos entendemos, nos complementamos. Esto es una relación seria de adultos. Está bien, dijo ella, más tranquila de lo que esperaba. Pero Diego se queda conmigo. Naturalmente, bufó Javier, con un tono de alivio en la voz. No necesito a ese chico con sus inventos raros. Evelina no quiere niños, es alérgica a los gritos. ¿Para qué complicarnos? Además, un nene nos impediría viajar, crecer. Lo crías como puedas y ya veremos si a los 18 sale algo de provecho. Aunque, viendo a la madre. No terminó la frase, pero no hacía falta. ¿Cuándo nos mudamos?, preguntó Antonia. Mañana. A las 10 pasa el camión. Los mudanceros te ayudan. Ya separé tus cosas y las del chico. El resto lo necesito para mi nueva vida. Y se fue, dejando sobre la mesa los papeles del divorcio, las llaves del nuevo departamento, la tarjeta del abogado y un recibo que decía que la división de bienes se había hecho de mutuo acuerdo. También dejó un certificado de ingresos donde constaba que su salario era el mínimo legal y un calendario de pagos de manutención. Antonia se quedó largo rato sentada en la sala vacía, escuchando a Diego respirar tranquilamente tras la pared. Mañana empezaría una nueva vida, sin marido, sin comodidades, sin ilusiones, pero también sin humillaciones. Curiosamente, por primera vez en muchos años, no sentía miedo. Solo un profundo cansancio y una intuición extraña, algo iba a cambiar. La mudanza a un monoambiente en las afueras fue un choque brutal con la nueva realidad. El departamento estaba en el 4º piso de un edificio de paneles de los años 80, el ascensor funcionaba solo a veces y en el pasillo olía a gatos y pintura vieja. Un espacio tan reducido que cada centímetro contaba. No había lugar ni para un escritorio. Mamá, ¿dónde voy a hacer la tarea?, preguntó Diego, mirando el nuevo hogar. El chico intentaba no parecer afectado, pero Antonia notó el temblor de sus labios. Nos las arreglaremos, mi amor. Vamos a poner una mesa plegable junto a la ventana. Habrá luz suficiente y será tranquilo. Pero no había suficiente luz, las ventanas daban al norte y aún de día había que encender la lámpara. Y de tranquilidad, nada, abajo tronaba la televisión, arriba lloraba un bebé, y detrás de la pared, una vecina jubilada hablaba por teléfono hasta la medianoche discutiendo enfermedades y precios del supermercado. Los primeros meses fueron puro estrés. Antonia corría entre la escuela y la casa, intentando conciliar el trabajo con la vida doméstica. Cocinaba en una cocina diminuta, del tamaño de un armario, apenas cabían una cocina, una heladera y un fregadero. La lavadora estaba en el baño, que podía cruzarse en 3 pasos. La ropa se colgaba en un balcón que parecía una caja de hierro. Diego sufría los cambios en silencio, ya no sonreía, se volvió introvertido, callado. En la nueva escuela no lo aceptaron, los niños notaron que era distinto, y los profesores lo trataban con indiferencia. El club de robótica no existía, pero sí insistían en que se uniera a actividades deportivas.
¿Y si lo anotamos en fútbol? Sugería tímidamente la maestra de grado, Consuelo Rosario. El chico necesita socializar y siempre está solo. No le gusta el fútbol, respondía Antonia. Tiene otros intereses. ¿Qué intereses? Se sorprendía la maestra. A su edad todos los varones juegan al fútbol o al tenis. El suyo es raro, siempre preguntando cosas de robots. Antonia callaba, explicar que su hijo, con apenas 10 años, entendía más de programación que muchos universitarios, era inútil. Allí se valoraban otras cosas, logros deportivos, popularidad entre los compañeros, saber encajar en el grupo. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante, 45.000 pesos de sueldo más 8.000 de pensión no alcanzaban para vivir. Solo los gastos del monoambiente rondaban los 15.000, la comida otros 12.000, 15.000, sumando transporte, ropa, necesidades escolares, al final del mes, no quedaba otra que pedir prestado a colegas. Antonia Lucía, ¿por qué no das clases particulares? Sugería la vicedirectora, Inna Patricia. Se paga bien, sobre todo si preparas para los exámenes finales. Podés cobrar 800 por clase. ¿Cuándo? Preguntaba Antonia con agotamiento. Tengo 26 horas semanales, además soy preceptora y en casa mi hijo está solo. Podés hacerlo por las noches o los fines de semana. Pero por las noches Antonia apenas lograba llegar a casa y los fines de semana se iban entre lavar ropa, limpiar, cocinar para toda la semana y recuperar el tiempo que Diego no recibía entre semana. Poco a poco, sus antiguos conocidos se fueron alejando. Las amigas con quienes antes compartían salidas familiares ahora solo invitaban a Javier con su nueva esposa. Antonia se enteraba por casualidad, veía fotos en redes sociales, donde su exmarido abrazaba a una elegante rubia con vestido de marca, rodeados de caras conocidas y sonrisas falsas. Evelinita es tan interesante, comentaba por teléfono una de sus examigas, sin saber que Antonia oía cada palabra. Tiene un gusto exquisito, su negocio va bien y se ve fabulosa. Javier está radiante a su lado. Y esa misma amiga, más tarde, la llamaba con una falsa compasión. ¿Cómo estás, Antonia? ¿Cómo te va con la nueva vida? Bien, respondía ella, seca, sin ganas de hablar de sus problemas. Eso está bien. Lo importante es no decaer. Pensamos invitarte a casa un día, pero, ya sabes, es un poco incómodo, Javier y Evelina también son amigos nuestros. Antonia entendía, los puentes estaban quemados. En ese círculo, ahora ella era la sobra, la profesora divorciada con un hijo, un recordatorio molesto de que los matrimonios fracasan y que la vida de ensueño puede terminar. La situación empeoró cuando llegó un nuevo director a la escuela. Octavio Rafael Silva, proveniente de la supervisión distrital, traía fama de gestor eficiente y grandes planes de modernización. En la práctica, eso significaba exigir donaciones voluntarias a los padres, ofrecer servicios extrapagos y vender calificaciones a hijos de familias influyentes. Antonia Lucía la llamó a su oficina un mes después de asumir. He revisado su expediente, buena formación, amplia experiencia, pero sus resultados podrían ser mejores. ¿En qué sentido? Se sorprendió Antonia. Mis alumnos rinden por encima del promedio del distrito. No se trata de eso, sonrió Silva con aire enigmático. Se trata del trabajo con los padres. Usted sabe, hoy la educación es un servicio, y los servicios deben generar ingresos. Antonia no entendió de inmediato a qué se refería. Todo quedó claro la semana siguiente, cuando Silva le propuso un acuerdo. Verá, hay padres dispuestos a pagar un extra por, digamos, un enfoque más comprensivo hacia las calificaciones. Nada ilegal, solo un poco más de atención y flexibilidad en los exámenes. ¿Me está proponiendo vender notas? Antonia no podía creer lo que oía. Para nada. Solo ser más abierta con el rendimiento.
Los padres pagan, la mitad es para usted, la otra mitad para la institución. Es un buen complemento salarial, ¿no cree? No, dijo Antonia con firmeza. No puedo. El rostro del director se ensombreció. Una lástima. Hoy en día, tener principios es un lujo que pocas madres solteras pueden darse. Desde ese día, su vida laboral se convirtió en un infierno. Silva la acosaba con inspecciones, críticas al cuaderno, exigencias de planificación según nuevos estándares, la acusaba de no involucrar a los padres. Le impuso tareas extras, guardias, informes, comisiones, que le robaban las pocas horas libres que le quedaban. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntaba Diego cuando ella llegaba agotada y de mal humor. «Estoy cansada, mi amor. Hay mucho trabajo». «¿No podés buscar otro trabajo?». Antonia lo abrazaba en silencio. ¿A dónde podía ir a los 40, con solo un título de maestra, sin contactos ni dinero para formarse en otra cosa? No había otras escuelas en la zona y cruzar la ciudad con combinaciones era inviable, perdería horas en transporte. Su único consuelo eran las noches con Diego, en su diminuta cocina, cuando él le contaba sus inventos. No se rendía, pese a todo. Con materiales reciclados, viejas piezas electrónicas, juguetes rotos, creaba cosas increíbles. «Mira, mamá». Le mostraba un robot hecho con cartón, cables y el motor de un ventilador viejo. «Puede recorrer la habitación y esquivar obstáculos». Le puse un sensor hecho con fotodiodo. «¿Y de dónde sacaste eso?», se asombraba Antonia. «Lo leo en internet. En la biblioteca hay una compu. Voy después de clase. La tía Paloma me deja usarla 1 hora». Antonia sabía, su hijo crecía sin padre, sin condiciones adecuadas, sin talleres ni actividades, pero no se quebraba. Su talento se abría paso como la hierba entre el asfalto. Y entonces llegó la primavera, y con ella, nuevas pruebas. Javier reapareció de pronto, exigiendo revisar el acuerdo de manutención. «Mira, Antonia, estoy pasando un mal momento», decía por teléfono con tono de quien explica lo obvio con fastidio. «El negocio cayó, crisis, Evelina está cerrando los salones. Necesito plata para reestructurar deudas». «¿Cómo que revisar?». Antonia no entendía. «Tu salario oficial no cambió. Justamente, hay que bajarlo. Ya sabes, recortes, optimización. En vez de 3.000, te pasaré 2. ¿Y cómo vamos a vivir, Javier?». «No es mi problema. Conseguite un mejor trabajo o búscate un marido. Y si no aceptas por las buenas, pido la custodia del chico. Digo que no lo cuidas como corresponde». Antonia sabía que no eran amenazas vacías. Javier ahora tenía contactos, dinero para abogados, y ella, nada. Nada más que el amor de madre. En el juzgado mirarían las condiciones de vivienda, los ingresos, la capacidad para ofrecerle al niño un futuro digno. ¿Y qué podría presentar ella? Un monoambiente en las afueras, un sueldo miserable, 0 perspectivas. Por las noches no dormía, dándole vueltas a posibles soluciones. ¿Clases particulares? ¿Pero cuándo, si pasaba todo el día en la escuela? ¿Un segundo trabajo? ¿Y quién se quedaría con Diego? ¿Mudarse a otra ciudad? ¿Con qué dinero? ¿Y cómo dejar el trabajo al que había dedicado 15 años? «Mamá, ¿qué son las pensiones alimentarias?», preguntó Diego un día. «Es el dinero que el papá da para ayudarte a crecer». «¿Y por qué no quiere dártelo?». Antonia buscó las palabras con cuidado. «Está pasando un momento difícil con el dinero». «¿Y vos no tenés problemas?». «Sí, también». «Entonces, él puede no darte plata, pero vos no podés dejar de trabajar». La lógica infantil era cruel y certera. Antonia abrazó a su hijo y entendió, él lo sabía todo. Sabía que su padre lo había abandonado, que su madre luchaba con lo último que le quedaba por su futuro,
que su pequeña familia pendía de un hilo. En mayo ocurrió lo inevitable. Silva la llamó a su oficina y puso sobre la mesa una carta de renuncia. Por decisión propia, dijo sin mirarla. Fírmela y terminamos bien. Si no, encontraremos otra forma. Tengo denuncias de padres por su conducta. ¿Qué denuncias? Antonia sabía que mentía. Abuso de autoridad, trato desigual, falta de ética pedagógica. Si esto llega a la Junta, podrían prohibirle ejercer. Antonia sabía que era un farol. Pero no podía demostrarlo. Y no tenía tiempo para pelear, había que alimentar a su hijo. Déjeme pensarlo hasta mañana. Hasta el mediodía. Después del almuerzo quiero la carta en mi escritorio. Antonia volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos oscuros, sin trabajo, sin dinero, sin futuro, y con la amenaza de perder a su hijo. Y entonces sonó el teléfono. Justo cuando Antonia estaba en la cocina, con una taza de café frío, tratando de encontrar salida a una situación sin salida. El número era desconocido, de Buenos Aires. Estuvo a punto de rechazar la llamada. Últimamente la llamaban muchos cobradores, exigiendo deudas por tarjetas de crédito que jamás tuvo. ¿Antonia Lucía Rodríguez? Preguntó una voz masculina, educada y formal. Sí, soy yo. Le habla el escribano Osvaldo Sebastián Mendoza. Tengo información importante sobre una herencia. ¿Herencia? Debe estar equivocado. No, todo está correcto. Usted figura como heredera en el testamento de Carmen Isabela Castillo, fallecida el 18 de abril del corriente año. Debe presentarse en nuestra escribanía para gestionar la documentación. Antonia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Carmen Isabela Castillo? Ese nombre no le decía nada. Perdone, pero no conozco a esa persona. ¿Está seguro de que no se equivocó? Según el testamento, Carmen Isabela era su tía tercera por la rama paterna, hija de Isidoro Adolfo Castillo, hermano de su bisabuelo Pablo Adolfo Rodríguez. Antonia intentó recordar las historias familiares que contaba su padre, pero todo era confuso. Su padre había muerto hacía 5 años y con él se habían ido muchos lazos familiares. ¿Y qué incluye la herencia?, preguntó con cautela. Una casa en el pueblo de Las Flores, provincia de Córdoba, un terreno, un automóvil y una suma considerable en cuentas bancarias. ¿Cuándo podría presentarse? Antonia cerró los ojos. Pensó que era una broma o una estafa. Eso solo pasaba en las películas, cuando no te queda nada, aparece una herencia de una pariente desconocida. ¿Y qué documentos necesito? Pasaporte o DNI, partida de nacimiento y cualquier documento que acredite el parentesco. Si le falta algo, podemos ayudar a obtenerlo por archivo. Bien, lo voy a pensar y le devuelvo la llamada. Antonia Lucía, no demore, el plazo para aceptar la herencia es de 6 meses desde la fecha de fallecimiento. Le queda menos de 2 meses. Cuando Antonia colgó, le temblaban las manos. Releyó varias veces el número del escribano, lo buscó en internet, la oficina existía, las reseñas eran buenas, el sitio web parecía serio. Mamá, ¿quién era?, preguntó Diego, asomándose con el libro de matemáticas en la mano. Un escribano. Dice que me dejaron una herencia. Como en las películas. Se entusiasmó el niño. ¿Qué herencia? Una casa en un pueblo y un auto, pero no entiendo quién pudo dejarme algo. Esa noche Antonia llamó a su madre. Dolores Concepción vivía en Rosario. Se veían poco, no había dinero para viajar y después del divorcio la relación se había enfriado. Su madre creía que Antonia tenía la culpa de la separación y que debería haber hecho más para salvar el matrimonio. Mamá, ¿te acordás de Carmen Isabela Castillo? Dicen que era mi tía tercera. ¿Carmen? Claro que me acuerdo, respondió sorprendida. Tía de tu padre, hermana de su abuelo.
Una mujer extraña, muy culta, pero con carácter difícil. Creo que era arqueóloga o historiadora. Nunca se casó, no tuvo hijos. Vivía sola en el campo. ¿Y por qué decís que era extraña? Muy independiente. Tu padre contaba que de joven se iba a excavaciones, participaba en expediciones. Cuando se jubiló, se volvió casi una ermitaña. Decían que en su casa tenía un museo entero, colecciones, libros antiguos, hallazgos arqueológicos. ¿Y por qué me dejó la herencia a mí? Ni siquiera nos conocíamos. ¿A quién más se la iba a dejar? Suspiró su madre. No tenía casi familia, y tú al menos llevas su sangre. Quizás te siguió de lejos, supo de tus problemas. ¿Cómo? El mundo es chico, y el boca a boca llega hasta los rincones más perdidos. Tal vez alguien le contó algo. Al día siguiente, Antonia pidió un día libre y le dijo a Silva que tenía una urgencia familiar. Viajó a la escribanía, ubicada en el centro de Buenos Aires, en una antigua casona cerca de la Plaza San Martín. Osvaldo Sebastián Mendoza resultó ser un hombre de unos 60 años, con barba canosa y ojos atentos tras unas gafas. Carmen Isabela fue una mujer muy interesante, contaba mientras hojeaba una carpeta gruesa de documentos. Doctora en historia, especialista en arqueología colonial. Los últimos 20 años vivió retirada, pero seguía en contacto con el mundo académico. Hizo su testamento hace 3 años, de manera muy meditada. ¿Y por qué justamente a mí? Estudió durante mucho tiempo el árbol genealógico de su familia. Usted resultó ser la única pariente cercana por la rama masculina de los Rodríguez. Los demás eran parientes lejanos por línea femenina o sin lazos de sangre. El escribano le mostró fotos de la casa. Antonia se quedó sin aliento, en lugar de la cabaña ruinosa que imaginaba, aparecía en las imágenes una hermosa casa de ladrillo con marcos tallados, rodeada de un jardín. Se veía cuidada, sólida, claramente costosa. ¿Está segura que es esa casa? Preguntó Antonia con incredulidad. Sí. Carmen Isabela la compró en los años 90 y dedicó muchos años a su restauración. Es una construcción de principios del siglo XX, patrimonio histórico de interés local. ¿Y cuánto vale? Según la evaluación preliminar, unos 4 millones de pesos. A eso se suman un terreno de 1,5 hectáreas, un automóvil Subaru Forester 2018 y fondos bancarios por alrededor de 800.000 pesos. A Antonia le dio vueltas la cabeza. 4 millones de pesos. Una fortuna para alguien que contaba cada centavo y compraba comida en ofertas. Pero hay una condición, continuó el escribano. Según el testamento, usted debe vivir en la casa al menos un año antes de poder disponer libremente de ella. Si la vende antes o renuncia a la herencia, pasará al Estado. ¿Vivir allí? ¿Y mi trabajo? ¿Y el colegio de mi hijo? Es voluntad de la testadora. Tal vez no quería que vendieran la casa enseguida, sino preservar la historia familiar. Antonia tomó los documentos y salió a la calle, completamente confundida. Por un lado, una oportunidad para cambiar su vida, escapar de la pobreza y la humillación. Por otro, lo desconocido, el riesgo, dejar todo atrás y mudarse a un pueblo remoto. En casa estudió los papeles con atención. El pueblo de Las Flores estaba a 100 kilómetros de Córdoba, tenía estación de tren. Vivían allí unas 300 personas. Había una escuela, una posta sanitaria, una oficina de correos, algunos comercios, parecía un lugar civilizado. Mamá, vayamos a vivir allá. Se entusiasmó Diego cuando ella le contó sobre la herencia. Es tranquilo, hay aire limpio, y voy a tener mi propia habitación. ¿Y el colegio? ¿Los amigos? ¿Qué amigos? Respondió con una sonrisa triste. Aquí no tengo. En una nueva escuela puede que tenga más suerte. ¿Y si no nos gusta? Entonces volvemos o vendemos la casa y compramos un departamento más grande aquí.
La lógica infantil era simple y clara, la adulta estaba llena de miedos y enredos. Al día siguiente, Antonia fue a ver a Silva. El director estaba en su despacho con aire triunfante, seguramente esperaba que ella llevara la carta de renuncia. Bueno, Antonia Lucía, ¿ya decidió? Sí. Voy a tomarme una semana sin goce de sueldo. Luego presentaré mi renuncia. Vaya sorpresa, dijo Silva, levantándose levemente. ¿Y en dónde piensa trabajar? No hay otras escuelas cerca, y con mi informe no la van a querer en cualquier lado. Eso ya no es su problema, respondió Antonia con calma, repitiendo las palabras que una vez le había dicho su exmarido. El rostro de Silva se oscureció, pero no pudo decir nada más. Ese mismo día, Antonia compró boletos de tren hacia la estación Las Flores. Decidió ir primero a ver la casa con sus propios ojos, evaluar la situación, y solo entonces tomar una decisión final. ¿Y si es una estafa? Se preocupaba su madre por teléfono. ¿Y si esa casa no existe y te están engañando? Los documentos son reales, el escribano es reconocido. ¿Y qué tengo que perder? Si es mentira, pierdo un día y el dinero del pasaje. Si es verdad, cambio mi vida. Siempre fuiste demasiado confiada, suspiró su madre. Pero bueno, ve, solo ten cuidado, estás sola y en un lugar desconocido. Esa noche, mientras acostaba a Diego, Antonia pensaba que el día siguiente podía ser un punto de inflexión en sus vidas. El niño estaba entusiasmado con la aventura que les esperaba y tardó mucho en dormirse. Mamá, ¿cómo era esa tía Carmen? No lo sé, hijo. Dicen que era muy inteligente, educada, pero un poco extraña. ¿Por qué extraña? Vivía sola, no se relacionaba con nadie. Se dedicaba a la ciencia. Como yo con los robots. Se alegró Diego. Entonces era inventora. No inventora, hijo, era una científica, historiadora. ¿Y si inventaba cosas históricas? ¿O encontró un tesoro? Antonia sonrió ante su imaginación infantil, pero en el fondo ella también se preguntaba por qué una pariente desconocida le había dejado semejante herencia y, sobre todo, por qué había puesto como condición vivir en la casa al menos un año. A la mañana siguiente tomaron el tren. El viaje duró hora y media. Primero atravesaron barrios periféricos de Buenos Aires, luego zonas de casas de fin de semana y al final, la auténtica Pampa. Diego miraba por la ventana fascinado, comentando cada vaca que pasaba. Mamá, mira, un río y un puente. Y allá hay caballos. Antonia también miraba y sentía que algo dentro de ella empezaba a descongelarse. ¿Cuándo había sido la última vez que vio la verdadera Pampa? ¿Cuándo respiró aire sin humo de autos ni gases de fábrica? La estación de Las Flores era minúscula, una sola plataforma, un edificio viejo y una parada de autobús. Desde allí, 1 kilómetro de camino asfaltado los separaba del pueblo. Fueron caminando, admirando el paisaje, colinas, campos, grupos de árboles, y por encima de todo, un cielo amplio y azul como no se veía en Buenos Aires. El pueblo los recibió con silencio y el perfume de jazmines en flor. Las casas estaban muy separadas, cada una en su gran terreno, muchas estaban cubiertas por jardines llenos de vegetación. Se cruzaban con poca gente, pero todos saludaban como si los conocieran. La casa de Carmen Isabela estaba en las afueras del pueblo, cerca de un arroyo. Antonia sacó las llaves que le había dado el escribano y se detuvo frente al portón. El corazón le latía con fuerza, como si en ese instante se definiera todo su destino. Cuando el portón se abrió con un leve chirrido, Antonia entendió que las fotos no le hacían justicia al lugar. Ante ellos se extendía un verdadero jardín, viejos durazneros y naranjos, arbustos de jazmín y gardenias, canteros con flores perennes que claramente habían sido plantadas por manos expertas. Un sendero de ladrillos rojos conducía al porche de una casa de 2 pisos construida en estilo modernista colonial de principios del siglo XX. Mamá, esto es como un cuento de hadas.
exclamó Diego, deteniéndose a la mitad del camino. Y tenía razón. La casa parecía un palacio de cuento, marcos tallados en madera, una torrecita con veleta en el techo, un porche amplio con columnas cubiertas de enredaderas. Y todo lucía cuidado, no abandonado, como si la dueña hubiera regado las plantas y barrido el sendero el día anterior. Antonia introdujo la llave en la cerradura de la puerta maciza de roble, con las manos temblando. La puerta se abrió sin chirridos, algo inusual en casas viejas. En lugar del esperado olor a encierro, el aire estaba impregnado de lavanda, madera y libros antiguos, con una nota leve de cera. El recibidor era amplio, con techos altos y piso de parquet cubierto por alfombras antiguas. En las paredes colgaban fotos en marcos tallados, personas con ropas de otras épocas, grupos en excavaciones, paisajes de lugares desconocidos. Una percha de hierro antigua, un mueble con espejo de marco de bronce. ¿Vive alguien aquí?, susurró Diego, mirando alrededor. No, cielo. La tía Carmen murió hace 2 meses. ¿Y por qué entonces está tan limpio y huele tan bien? Antonia también se sorprendía. En las casas cerradas mucho tiempo suele instalarse ese olor a abandono. Aquí todo parecía vivo, como si la dueña fuera a regresar en cualquier momento. El salón los dejó sin palabras, una sala enorme con chimenea, una biblioteca del suelo al techo, muebles antiguos de madera oscura. Pero lo más impresionante eran las vitrinas de cristal repartidas por la habitación. Dentro había objetos antiguos, vasijas, joyas, puntas de flecha, monedas. «Es un museo», exclamó Diego, corriendo hacia una vitrina. «Mira, mamá, acá dice cerámica de pueblos originarios, siglos XVI-XVIII, y acá joyas coloniales, siglos XVII-XVIII». ¿Qué es colonial? Es la época en que Argentina era gobernada por España, respondió Antonia, recordando sus clases de historia. Pasaban de una habitación a otra y cada una revelaba nuevos tesoros. Un despacho con un escritorio lleno de manuscritos y revistas científicas. Un comedor con una mesa de roble para 12 personas y una alacena con porcelana antigua. Una cocina que mezclaba lo moderno con lo tradicional. Junto a la cocina eléctrica había un horno de leña, el refrigerador estaba al lado de una alacena de madera. En el segundo piso los esperaban 4 dormitorios, cada uno con su propio estilo. El principal, sobrio y elegante, con cama con dosel y cómodas antiguas. Una habitación infantil, aunque Carmen Isabela no tuvo hijos, el cuarto parecía pensado para visitas con niños. Y 2 dormitorios de huéspedes, uno de estilo clásico y otro más contemporáneo. «Mamá, ¿puedo quedarme en esta habitación?», preguntó Diego, asomándose al cuarto infantil. Había un escritorio junto a la ventana, estanterías llenas de libros, una cama cómoda y, lo que más lo emocionó, un gran mueble lleno de juegos didácticos y sets de construcción. ¿Y de dónde salieron estos juegos de construcción?, se sorprendió Antonia. Se acercaron y vieron toda una colección, desde sets sencillos para niños pequeños hasta complejos kits técnicos para adolescentes. Todo estaba nuevo, en cajas sin abrir, pero claramente no eran compras recientes, algunas tenían una fina capa de polvo. ¿Y si la tía Carmen se estaba preparando para nuestra llegada?, sugirió Diego. Antonia no respondió, pero la idea de su hijo no le pareció tan descabellada, había demasiadas coincidencias. La casa era perfecta para su familia, la habitación infantil parecía hecha pensando en Diego, y el monto de la herencia le permitiría vivir sin trabajar durante años. En el taller del segundo piso encontraron otro misterio. La habitación estaba equipada como un verdadero laboratorio científico. Había microscopios, balanzas, instrumentos de análisis, estanterías con reactivos y herramientas. En la mesa de trabajo descansaban lupas, pinzas, pinceles pequeños, todo lo que un arqueólogo necesita para examinar hallazgos. ¿Y esto qué es?, preguntó Diego, señalando una gran lámina cubierta con papel vegetal.
Debajo se adivinaba un mapa con marcas. Antonia levantó con cuidado el papel, era un plano de la zona de las flores, con varios puntos marcados con cruces rojas. Al lado, una libreta con anotaciones en letra pequeña y ordenada. 23 de julio, revisé la ladera este de la colina, los hallazgos confirman la existencia de un asentamiento de los siglos XVIII-XIX. Especialmente interesante la cerámica, el ornamento no coincide con la tradición local. 5 de agosto, los lugareños cuentan leyendas sobre un tesoro del encomendero Castillo, quizás no sean solo cuentos, sino memoria colectiva basada en hechos reales. 12 de septiembre, Raúl volvió a ofrecer su ayuda, me negué rotundamente. Sospecho que sabe más de lo que dice. Mamá, ¿quién es Raúl?, preguntó Diego, leyendo por encima del hombro. No lo sé, respondió Antonia, aunque algo le decía que ese tal Raúl podría traer problemas. Volvieron a la sala y se sentaron en el antiguo sofá frente a la chimenea. Antonia intentaba procesar todo lo que habían visto. La casa no solo era hermosa, era perfecta, demasiado perfecta para ser una simple herencia. Mamá, quedémonos a vivir aquí, dijo Diego con entusiasmo. Es tan lindo. Hay aire puro, tranquilidad, mucho espacio. ¿Y el colegio? Ni siquiera sabemos cómo es. ¿Puede ser peor que en Buenos Aires? Allí nadie me entendía, los maestros eran fríos y los chicos, crueles. Antonia abrazó a su hijo. Tenía razón, difícilmente fuera peor, y quizás fuera mucho mejor. En las escuelas pequeñas solían prestar más atención a cada niño, los docentes conocían personalmente a los alumnos. Está bien, decidió ella. Probemos. Nos quedamos un año, como pide el testamento. Después veremos. Sí, gritó Diego, y salió corriendo a seguir explorando la casa. Antonia se quedó en el silencio del salón. Afuera, las hojas del viejo eucalipto susurraban al viento, una vaca mugía a lo lejos y el río murmuraba su canto. Después de tantos años de ruido urbano, aquella paz parecía ensordecedora. Se levantó y se acercó a una de las vitrinas con joyas antiguas. Brazaletes de oro, pendientes con piedras de colores, fíbulas con finos grabados. Todo aquello había pertenecido a personas que vivieron hacía siglos. Y ahora se conservaba en una casa que había pasado a manos de ella, una simple profesora de matemáticas. «Mamá», gritó Diego desde el jardín. «Vení rápido». Antonia salió corriendo y lo encontró junto a una pequeña construcción que no había notado antes. Era un garaje, y al lado, un auto cubierto por una lona. ¿Este es el coche que heredamos?, preguntó Diego. Antonia retiró la lona y se quedó boquiabierta. Delante de ellos había un Subaru Forester azul oscuro, en perfecto estado. El auto estaba limpio, como recién lavado, y el interior olía a cuero y ambientador. ¿Pero cómo es posible?, murmuró Antonia. Tía Carmen murió hace 2 meses. ¿Quién ha cuidado la casa y el coche? Tal vez tenía un ayudante, sugirió Diego. Como si sus palabras lo invocaran, apareció un hombre de unos 50 años por la esquina de la casa. Iba en ropa de trabajo y traía un balde en la mano. «Buenas tardes», dijo, quitándose la gorra. «Usted debe ser Antonia Lucía». «Yo soy Ricardo». Ayudaba a Carmen Isabela con la casa. Me pidió que la cuidara después de su muerte. «Hola», respondió Antonia con cautela. «¿Y cómo sabía que íbamos a venir? Aquí en el pueblo todos se conocen. Lo vimos cuando vinieron desde la estación. Yo vivo cerca, trabajo en una granja. Carmen Isabela me pagaba bien por mantener todo en orden». Ricardo parecía un campesino sencillo, manos curtidas, rostro quemado por el sol. Hablaba de manera directa y abierta, pero algo en su mirada ponía nerviosa a Antonia. «Gracias por cuidar la casa», dijo ella. «Pero ahora nosotros vamos a vivir aquí». Por supuesto», asintió Ricardo.
pero si necesita algo, no dude en llamarme. Conozco todo esto. Y puedo contarle muchas cosas sobre Carmen Isabela, si le interesa. ¿Qué cosas? Cosas varias. Era una mujer muy interesante, inteligente. Siempre andaba buscando algo, excavando. Decía que aquí había un tesoro enterrado, un tesoro de un encomendero colonial del siglo XVIII. Diego se animó de inmediato. ¿Un tesoro de verdad, con oro y joyas? ¿Quién sabe?, sonrió Ricardo. Hay muchas leyendas. Dicen que el encomendero Castillo, durante las guerras por la independencia, escondió sus riquezas y fue asesinado. El tesoro nunca apareció. ¿Castillo?, repitió Antonia. ¿Cómo nuestra tía? Claro, ella era de esa familia. Por eso se interesaba tanto. Creía que podía encontrar algo. ¿Y lo encontró? Ricardo se encogió de hombros. ¿Quién sabe? En sus últimos meses se volvió muy reservada. No dejaba entrar a nadie, ni siquiera a mí. Decía que trabajaba en un descubrimiento importante. Tras la partida de Ricardo, Antonia se sintió intranquila. Algo en su relato no cuadraba. Sabía demasiado y ofrecía su ayuda con demasiada insistencia. Mamá, busquemos el tesoro, propuso Diego durante la cena. Estaban en la cocina comiendo sándwiches comprados en la tienda del pueblo. Dieguito, es solo una leyenda. Si existiera un tesoro, ya lo habrían encontrado. ¿Y si la tía Carmen lo encontró y lo escondió en la casa? ¿Y para qué lo escondería? Tal vez quería dejarnos una sorpresa. Antonia sonrió ante la imaginación de su hijo, pero en el fondo también tenía dudas. Había demasiados enigmas alrededor de aquella herencia. ¿Por qué Carmen Isabela la eligió a ella? ¿Por qué exigía vivir un año en la casa? ¿Y por qué sus diarios estaban llenos de referencias a un descubrimiento importante? Esa noche, cuando Diego se durmió en su nueva habitación, Antonia pasó largo rato en el despacho de su tía, revisando sus cuadernos. Los diarios de los últimos años estaban llenos de notas sobre investigaciones, hallazgos, referencias a un posible descubrimiento. Y en las últimas páginas, la escritura se volvía inquieta. Raúl se vuelve cada vez más insistente. Hoy vino con el presidente comunal, ofrecen comprar la casa y el terreno por buen precio. Les dije que no vendo. Entonces el presidente habló de un deslizamiento, de que la casa está en zona de riesgo. Puras tonterías. Esta casa lleva aquí más de 100 años. ¿Saben algo? Tal vez son buscadores de tesoros. Tengo que tener cuidado. Mañana voy al notario. Es hora de redactar el testamento. Si algo me pasa, Antonia debe conocer la verdad. Es la única en quien puedo confiar el secreto de la familia. ¿Un secreto? Antonia buscó el final del diario, pero la última entrada era de una semana antes de la muerte de Carmen Isabela y no decía nada concreto. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. Afuera, la oscuridad profunda de la noche rural, muy distinta a la de la ciudad. En esa oscuridad le pareció ver movimiento cerca del cerco. Entrecerró los ojos, pero no distinguió nada sospechoso. Quizás fue solo su imaginación o un gato. Pero no pudo dormir. Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Por la mañana, la despertó el timbre de la puerta. Abrió los ojos con dificultad, había tenido pesadillas toda la noche, con sombras que recorrían la casa y voces misteriosas saliendo de las paredes. El reloj marcaba las 6:30. ¿Quién podía venir tan temprano? En la puerta había 2 hombres. Uno era corpulento, algo calvo, de traje caro, claramente alguien con autoridad. El otro era el mismo Raúl del que hablaba Carmen en su diario, alto, delgado, rasgos afilados y unos ojos grises penetrantes. Antonia Lucía sonrió el primero con cortesía. Permítame presentarme, Fernando Gustavo Moreno, presidente de la administración local.
Y este es Raúl Antonio Vargas, empresario de la zona. Queremos hablar con usted de un asunto muy importante. ¿Tan temprano?, se sorprendió Antonia, cubriéndose con una bata sobre el camisón. Perdón por molestar, pero es urgente, dijo el presidente, entrando en el recibidor sin esperar invitación. Se trata de su seguridad. Raúl entró en silencio, observando el interior con mirada evaluadora. Antonia notó cómo se detenía especialmente en las vitrinas con piezas arqueológicas. Verá, empezó Fernando Gustavo, acomodándose en un sillón del salón, su casa está en una zona muy peligrosa. Los geólogos advierten riesgo de deslizamiento, la ladera del cerro es inestable, sobre todo en primavera, con el deshielo. Pero la casa lleva aquí más de 100 años. Protestó Antonia. Exactamente por eso, exclamó el presidente. Los cimientos están viejos, el terreno se erosiona. Puede ocurrir una tragedia en cualquier momento. Es nuestra responsabilidad proteger a los vecinos. Raúl, que hasta entonces no había dicho nada, finalmente intervino. Tengo una propuesta, estoy dispuesto a comprarle la casa y el terreno por un muy buen precio, 2.500.000 pesos en efectivo. Podemos firmar hoy mismo. ¿2,5 millones? Repitió Antonia. Pero la casa está tasada en 4. En los papeles, tal vez, dijo Raúl, encogiéndose de hombros. ¿Pero quién va a comprar una casa en zona de riesgo? Yo la compro porque sé cómo estabilizar la ladera. Tengo el equipo y los técnicos. ¿Y para qué quiere esta casa?, preguntó Antonia directamente. Raúl y el presidente se miraron entre sí. Quiero construir aquí un complejo turístico, respondió Raúl. El lugar es hermoso, río cerca, bosque, los turistas vendrán. Mamá, ¿quién vino?, preguntó la voz somnolienta de Diego desde la escalera. Ve a desayunar, mi amor, dijo Antonia. Ya voy. El niño miró a los visitantes con curiosidad y desapareció en la cocina. Piense en su hijo, dijo amablemente el presidente. Los niños necesitan seguridad, y 2,5 millones de pesos es un buen dinero. Podría comprarse un departamento en Buenos Aires y asegurarle un buen futuro al niño. Lo pensaré, respondió Antonia con sequedad. No tiene mucho tiempo para pensarlo, advirtió Raúl. Un deslizamiento puede ocurrir en cualquier momento, especialmente si empiezan las lluvias. Después de que se fueron, Antonia se quedó mucho rato junto a la ventana, observando cómo subían a su camioneta negra y se alejaban. Algo en su actitud era falso, insistían demasiado, todo parecía demasiado urgente. Mamá, ¿quiénes eran esos señores?, preguntó Diego, apareciendo con un sándwich en la mano. Autoridades locales. Dicen que nuestra casa puede derrumbarse. Mentira, dijo Diego con seguridad. Ayer revisé todo el cerro, no hay grietas, las piedras son sólidas. Y los cimientos son de piedra gruesa. Esta casa puede durar otros 100 años. Antonia sonrió, su hijo había heredado de ella una mente analítica y no confiaba en palabras bonitas sin pruebas. ¿Y si vamos al pueblo a conocer a los vecinos?, propuso. Averigüemos qué piensan de los deslizamientos. El pueblo de las Flores resultó ser un lugar sorprendentemente acogedor. Las casas estaban rodeadas de jardines, los niños jugaban en las calles y las abuelas se sentaban en los bancos comentando las noticias. La gente era amable y abierta y contaban encantados sobre la vida local. ¿Deslizamiento?, se sorprendió la abuela Mercedes, que vendía verduras de su huerta. Ay no, querida. La casa de los Castillo está en el lugar más firme, casi sobre roca. Mi difunto esposo era albañil y decía, esa casa tiene cimientos para un siglo. ¿Y por qué el presidente dice que hay peligro?, la abuela bajó la voz. Porque ese Raúl tiene el ojo puesto en tu casa desde hace tiempo. Ya cuando vivía Carmen Isabela intentó comprarla y ella se negó en seco. Desde entonces, está resentido.
¿Y por qué quiere nuestra casa? ¿Quién sabe? Dicen que es buscador de tesoros, que ha recorrido toda la zona con detector de metales buscando el famoso tesoro colonial. ¿Y existe ese tesoro?, preguntó Antonia. Hay muchas leyendas, sonrió misteriosamente la abuela. Pero si alguien sabía la verdad, era Carmen Isabela. Era historiadora, revisó todos los archivos. En la escuela del pueblo fueron recibidos con calidez. La directora, Consuelo Rosario, una mujer de unos 50 años con ojos amables y voz suave, les cayó bien a Antonia y a Diego de inmediato. Claro que aceptamos a tu niño, dijo revisando los documentos. Nuestra escuela es regional, con 120 alumnos de varios pueblos, pero somos una comunidad unida. ¿Y tú qué formación tienes? Soy profesora de matemáticas. Oh. Se alegró la directora. Justo necesitamos una suplente. Gabriela Patricia se fue de licencia por maternidad por 6 meses y no encontramos reemplazo. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Antonia no esperaba tal propuesta. ¿Y cuánto pagan? El salario base es de 32.000 pesos, pero hay horas extras, podrías llegar a 40.000. Y si tomas la tutoría de curso, son 5.000 más. En total, unos 45.000. Eso sí, por ahora es por 6 meses. Era lo mismo que ganaba en Buenos Aires, pero sin Silva y sus abusos. ¿Y cuándo habría que empezar? En una semana. Los chicos están sin profesora fija. De camino a casa pasaron por la biblioteca local. La encargada, Paloma Adelaida, resultó ser una persona apasionada y muy informada. ¿Carmen Isabela? Claro que la recuerdo. Era una mujer maravillosa, muy culta. Venía a menudo, pedía libros, investigaba en los archivos, siempre buscando algo, estudiando. ¿Qué buscaba? La historia de su familia. Castillo es un apellido antiguo, conocido desde la época colonial. La familia del encomendero era muy rica. Carmen Isabela estaba armando su árbol genealógico, recolectando documentos. ¿Y sabe algo sobre el tesoro? Paloma Adelaida bajó la voz. Hay una leyenda, durante las guerras por la independencia, el encomendero Adolfo Castillo, antepasado de Carmen, escondió sus riquezas para protegerlas de ladrones y saqueadores. Dicen que el tesoro es enorme, oro, plata, piedras preciosas. Pero nadie sabe dónde lo escondió. ¿Y Carmen Isabela qué pensaba? En sus últimos años estaba muy concentrada en ese tema. Decía que había encontrado documentos nuevos que daban pistas sobre el lugar del tesoro. Pero nunca compartió detalles. Esa noche, mientras Diego jugaba con sus nuevos sets de construcción, Antonia volvió a repasar los diarios de su tía Carmen. Esta vez los leyó con más atención, intentando descifrar la lógica de las anotaciones. Archivos de la Biblioteca Nacional. Documento número 472. Inventario de bienes del encomendero Adolfo Castillo, realizado antes de su huida en 1817. Se menciona un gran tesoro, escondido en un lugar seguro para tiempos mejores. Comparé los planos de la hacienda del siglo XVII con los mapas actuales. La casa antigua no estaba donde está la actual, se ha desplazado unos 50 metros hacia el este. ¿Tal vez el tesoro esté bajo los cimientos antiguos? El detector de metales muestra una anomalía en el jardín, bajo el viejo duraznero, pero aún no me animo a cavar, ¿y si me equivoqué en los cálculos? Antonia dejó el diario y se quedó pensativa. Resultaba que Carmen Isabela realmente había encontrado pistas del tesoro, y Raúl, de algún modo, se había enterado y ahora quería conseguir la casa a toda costa. Se acercó a la ventana y miró al jardín. En efecto, allí crecía un enorme y viejo duraznero, bajo el cual había un pequeño claro. ¿Y si realmente había algo enterrado allí? Al día siguiente los visitó el notario Osvaldo Sebastián. Antonia lo había llamado la noche anterior y pedido una reunión. Hizo bien en contactarme,
dijo él, acomodándose en un sillón del salón. Tengo para usted otra carta de Carmen Isabela. Me pidió entregársela solo después de que usted recorriera la casa y decidiera quedarse. Con manos temblorosas, Antonia abrió el sobre. Dentro había una hoja escrita con la letra ordenada de su difunta pariente. Querida Antonia, si estás leyendo esta carta, es porque decidiste aceptar mi herencia. Estudié durante mucho tiempo nuestro linaje y no te elegí por casualidad. Eres una mujer honesta, con principios, en quien se puede confiar un secreto familiar. En nuestra casa efectivamente se guarda un tesoro de nuestros antepasados, pero no es oro ni joyas, como piensan los buscadores de tesoros locales. El verdadero tesoro es una colección de manuscritos y artefactos antiguos que los Castillo han reunido durante siglos. Son documentos históricos invaluables que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia colonial de Argentina. Raúl Vargas y sus cómplices llevan tiempo tras esta colección. Creen que se trata de un tesoro común y quieren vender las piezas al extranjero. Pero no podemos permitir que nuestro patrimonio cultural termine en manos privadas. Si algo me pasa, tú debes proteger la colección y entregarla a un museo nacional. El escondite está en el sótano, detrás de una pared falsa. La llave del sótano está en el cajón secreto de mi escritorio. Cuida de ti y de Diego, estas personas son peligrosas y están dispuestas a todo por dinero. Tu tía, Carmen. Antonia bajó la carta lentamente. Así que el tesoro existía de verdad, pero no era lo que Raúl y el presidente creían. Y ahora ella era la guardiana del secreto familiar. Carmen Isabela mencionó que podía haber peligro, dijo el notario. Por eso también me pidió entregarle esto. Le tendió una tarjeta de presentación. Leonardo Víctor Fernández, médico y aficionado a la historia. Fue amigo de Carmen Isabela y conoce bien sus investigaciones. Si necesita ayuda, no dude en contactarlo. Después de que se fue el notario, Antonia caminó largo rato por la casa, reflexionando sobre lo leído. Estaba metida en una verdadera aventura. Por un lado, un tesoro histórico invaluable, por el otro, personas peligrosas dispuestas a todo por avaricia. Mamá, ¿qué decía esa carta?, preguntó Diego cuando ella le contó sobre la visita del notario. La tía Carmen nos dejó no solo la casa, sino también documentos históricos muy importantes. Tenemos que protegerlos y llevarlos a un museo. ¿Y dónde están esos documentos? En el sótano. ¿Quieres verlos? Los ojos del niño brillaron de curiosidad. Bajaron al sótano, una amplia habitación con muros de piedra, donde se almacenaban frascos de conservas, muebles viejos y herramientas. Antonia encontró la llave en el lugar indicado y comenzó a buscar la pared falsa. Mamá, ven. Llamó Diego. Esta pared es diferente. En efecto, una de las paredes se distinguía de las demás, las piedras estaban colocadas de forma distinta y entre ellas había ranuras casi imperceptibles. Antonia palpó una manija oculta y tiró de ella, la pared se desplazó, revelando una habitación pequeña, y lo que vieron los dejó boquiabiertos. La habitación secreta estaba en penumbra, pero incluso con la luz de la linterna se notaba que estaban en una verdadera cámara del tesoro. A lo largo de las paredes había vitrinas de madera con puertas de vidrio, y en su interior, libros antiguos con encuadernaciones de cuero, rollos de pergamino, mapas, manuscritos. En pedestales especiales descansaban objetos antiguos, cruces de plata, íconos coloniales, joyas claramente de distintas épocas. Mamá, esto es un museo, exclamó Diego, contemplando los objetos con asombro. Antonia se acercó a una de las vitrinas y leyó la placa. Crónicas del Virreinato del Río de la Plata, siglos XVII-XVIII, copias y fragmentos originales. En otra vitrina se conservaban documentos de la época de la Independencia, en otra, hallazgos arqueológicos del asentamiento de las Flores. Mamá, ¿y eso qué es?, preguntó Diego, señalando una gran mesa en el centro de la sala, donde bajo una campana de cristal yacía un libro abierto.
Antonia se inclinó y vio un texto antiguo, escrito con caligrafía española del siglo XVIII. Al lado estaba la traducción hecha a mano por Carmen Isabela. Relato del ocultamiento de los documentos del encomendero Adolfo Castillo en el año del Señor de 1817, en tiempos de la Guerra por la Independencia, cuando patriotas y realistas desgarraban la tierra argentina. El encomendero Adolfo reunió sus tesoros, no de oro ni plata, sino de libros sabios, crónicas antiguas, mapas importantes, y los ocultó junto a las reliquias familiares, para que no se perdieran con el paso de los siglos. Y ordenó a sus descendientes custodiar esa herencia más que el oro, pues en ella reside la memoria del linaje y de la tierra argentina. ¿Lo entiendes, Dieguito?, le explicó Antonia a su hijo. Nuestros antepasados no reunieron oro, sino conocimiento, libros, documentos, testimonios históricos. Esos son los verdaderos tesoros, valiosos para el estudio de la historia. El niño asintió, aunque se notaba un poco decepcionado por la ausencia de un cofre de oro pirata. Pasaron cerca de 1 hora en la sala secreta, explorando la colección. Antonia comprendía que lo que estaba allí tenía un valor histórico incalculable. Al regresar al piso superior, vieron que un coche había llegado frente a la casa. De él bajó un hombre de unos 45 años, con ropa sencilla y un rostro bondadoso e inteligente. Antonia Lucía, soy Leonardo Víctor Fernández. El notario me dijo que quizás quería hablar conmigo. Por supuesto, pase, dijo Antonia con alivio. Justo necesito un consejo. Durante una merienda en la galería, Leonardo Víctor le habló de su amistad con Carmen Isabela. Nos conocimos hace unos 10 años en una conferencia sobre historia colonial. Carmen era una académica brillante, pero muy cautelosa. Sabía el peligro que representaba su colección. ¿Qué peligro? Cazadores de tesoros, traficantes de antigüedades, simplemente gente codiciosa. En el mercado negro, algunos de los objetos de la colección Castillo valen mucho dinero, especialmente los mapas antiguos y los documentos. ¿Y qué sabe usted de Raúl?, preguntó Marina. El rostro de Leonardo Víctor se oscureció. Raúl Vargas es un hombre sin escrúpulos. Oficialmente trabaja en la construcción, pero en realidad se dedica a buscar antigüedades. Tiene contactos con coleccionistas. Carmen le temía. ¿Él sabe de la colección? Lo sospecha. En los últimos meses se volvió cada vez más insistente, incluso llegó a amenazar. Carmen pensó en acudir a la policía, pero temía que eso atrajera más atención no deseada. ¿Y ahora qué debemos hacer? Hay que trasladar la colección al museo lo antes posible. Tengo contactos en el Instituto de Arqueología, ellos pueden encargarse del proceso legal. Esa noche, después de que Leonardo Víctor se fue, Antonia no podía dormir. Demasiadas cosas al mismo tiempo, la herencia, la mudanza, el nuevo trabajo y ahora también la responsabilidad de proteger tesoros históricos. Cerca de la medianoche, un ruido la despertó, parecía que alguien caminaba con cautela por el jardín. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. A la luz de la luna vio varias figuras moviéndose entre los árboles. El corazón le latía con fuerza. Caminó silenciosamente hasta la habitación de Diego, el niño dormía profundamente. Luego bajó las escaleras y miró por la ventana del salón. En el patio había 3 hombres con linternas y herramientas. Uno de ellos era Raúl, el segundo no lo conocía, y el tercero era Ricardo, su supuesto ayudante. «Maldición», susurró una voz. «¿Dónde está ese tesoro? Ya revisamos todo». «¿Y si está dentro de la casa?», dijo el desconocido. «La mujer y el crío están durmiendo», respondió Ricardo. «Mañana iré, diré que vengo a revisar las cañerías. Examinaré bien el sótano». «¿Y si no lo encontramos?», preguntó Raúl. «Lo encontraremos». La vieja sabía algo, por eso no quería vender la casa. «El tesoro está aquí, seguro».
Antonia se apartó con cuidado de la ventana. Tenía que actuar de inmediato. Sacó el teléfono y marcó el número de Leonardo Víctor. «Perdón por molestar a esta hora», susurró. «Pero tenemos un problema. Raúl y sus hombres están registrando el terreno. Llame a la policía inmediatamente», ordenó Leonardo Víctor. «Y yo voy para allá ya mismo». «¿Y la colección?» «Mañana la sacamos. No podemos esperar más». Antonia llamó a la policía, pero cuando llegaron los agentes, los intrusos ya se habían ido. El oficial de policía, Miguel Patricio, era un hombre comprensivo. «¿Raúl, dice?» Frunció el ceño. «Sí, lo conozco. Ya han presentado quejas contra él, pero es difícil atraparlo con las manos en la masa. Es muy cuidadoso. ¿Y qué se puede hacer legalmente? Intensificar la vigilancia. Y mi consejo, instalen una alarma, cámaras de seguridad y no salgan de casa por ahora». A la mañana siguiente llegó toda una delegación del Instituto de Arqueología. Leonardo Víctor no había perdido el tiempo y trajo consigo a varios especialistas. La colección de la sala secreta fue cuidadosamente embalada y trasladada. «Dios mío», exclamaba el investigador principal, examinando una de las crónicas. «Este documento es único. Se creía perdido para siempre». «¿Y cuánto puede valer?», preguntó Antonia. «En el mercado negro, millones de dólares. Pero su valor real es incalculable, es nuestra historia, nuestra cultura». Para el mediodía, la sala secreta estaba vacía, todos los objetos fueron llevados al instituto para su estudio y catalogación. «Gracias», dijo el investigador al despedirse. «Usted ha hecho una verdadera hazaña al preservar estos tesoros para el pueblo. ¿Y qué pasará ahora con la colección? Vamos a crear una exposición especial y, por supuesto, se indicará que todo esto se conservó gracias a la familia Castillo y a usted personalmente». Esa tarde, Antonia se sentó aliviada en el sillón del salón, al fin se había quitado un enorme peso de encima. La colección estaba a salvo, los tesoros históricos resguardados para las futuras generaciones. «Mamá, ¿y ahora qué?», preguntó Diego. «¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Y tú quieres quedarte?». «Claro que sí. Aquí se está tan bien, la escuela es buena, la casa es grande y el aire es puro». «Entonces nos quedamos. Mañana voy a ir a la escuela para formalizar mi trabajo». Pero la tranquilidad no duró mucho. Alrededor de las 10 de la noche llamaron de nuevo a la puerta. En el umbral estaba Ricardo, pero esta vez no ocultaba sus verdaderas intenciones, tenía el rostro enfurecido y un pie de cabra en las manos. «¿Dónde está el tesoro?», preguntó bruscamente, empujando para entrar a la casa. «¿Qué tesoro?», intentó fingir ignorancia Antonia. «No te hagas la tonta. Sabemos que la vieja encontró algo. Ayer los vimos sacar cajas de la casa». «¿Qué llevaban?». «Libros antiguos. Fueron entregados al museo». Ricardo la agarró bruscamente del brazo. «Mientes. Nadie hace tanto alboroto por unos libros. ¿Dónde está el oro? ¿Las joyas?». «Suelte a mi mamá», gritó Diego, saliendo de su habitación. «Ah, el mocoso también está aquí», gruñó Ricardo. «Bueno, entonces cambiaremos de táctica». En ese momento sonó el teléfono. Antonia lo atendió automáticamente. «¿Antonia Lucía?». «Habla el oficial de guardia. Recibimos una señal de alarma de su sistema de seguridad». Ricardo le arrancó el teléfono y lo arrojó al suelo. «¿Qué alarma?». «La que instalaron ayer», mintió Antonia. «Llama automáticamente a la policía si detecta una intrusión». El rostro de Ricardo se deformó de rabia, pero justo en ese instante se escuchó el sonido de motores desde fuera. Se asomó por la ventana y maldijo. «Ya nos veremos», espetó y salió corriendo por la puerta trasera.
Pocos minutos después, entraron al patio dos vehículos, de uno bajaron policías, del otro, Leonardo Víctor. ¿Qué ocurrió?, preguntó. Su hijo me llamó, dijo que alguien estaba forzando la entrada. Diego sonrió con orgullo. Me aprendí su número y lo llamé cuando ese hombre agarró a mamá. Muy bien hecho. Lo felicitó Leonardo Víctor. Todo un defensor. A Ricardo lo atraparon en las afueras del pueblo. En el registro le encontraron ganzúas, el pie de cabra y un plano de la casa Castillo con anotaciones. Se descubrió que ya había participado en excavaciones ilegales y era parte de una banda dedicada al tráfico de antigüedades. Ahora sí se acabó todo. Los tranquilizó el oficial de policía. Los cabecillas están arrestados, y los demás sin ellos no se atreverán a nada. Pero Antonia seguía inquieta, habían hecho demasiados enemigos en poco tiempo. Un mes después, la vida parecía haberse estabilizado. Antonia empezó a trabajar en la escuela local y se sorprendió con la diferencia respecto a Buenos Aires. Allí la valoraban como profesional, los niños la escuchaban con interés y los padres le agradecían su dedicación. Diego también se adaptó, hizo amigos, se integró en el club de jóvenes técnicos, donde apreciaron su talento para la robótica. La casa se había convertido en un verdadero hogar. Antonia cuidaba con gusto el jardín que había creado Carmen Isabela, cocinaba en la amplia cocina y leía por las noches en la acogedora biblioteca. Diego habilitó un taller en una de las habitaciones del segundo piso y construía dispositivos robóticos cada vez más complejos. Pero la calma era engañosa. Una tarde lluviosa de octubre llamaron a la puerta. En el umbral había dos hombres desconocidos con trajes elegantes, claramente no eran del pueblo. ¿Antonia Lucía Rodríguez?, preguntó cortésmente el mayor, un hombre de unos 50 años con ojos fríos. Alejandro Victorio Castro, detective privado. Y este es mi colega, Ignacio Sebastián. ¿Podemos pasar? Tenemos un asunto importante que tratar con usted. ¿De qué se trata?, preguntó Antonia con cautela, sin abrir del todo la puerta. Sobre bienes desaparecidos. Representamos a ciertos coleccionistas que creen que su legítima propiedad fue retirada ilegalmente de esta casa. No entiendo de qué me habla. La colección de antigüedades que entregó al Museo Nacional incluye objetos que, según nuestros clientes, les pertenecen. Tienen documentos de adquisición de dichos objetos a anteriores propietarios. Antonia sintió que se le enfriaban las manos. Esos hombres no se rendirían tan fácilmente como los buscadores de tesoros del pueblo. Tengo el testamento. El testamento se refiere a la casa y el terreno, interrumpió Castro, pero no a los bienes muebles que pudieron haber sido vendidos en vida por la señora Carmen Isabela. Ella tuvo problemas financieros en sus últimos años y se vio obligada a vender parte de la colección. Eso es mentira. Tenemos recibos firmados por ella, continuó con calma el detective, sacando una carpeta del portafolio y testigos de las transacciones. Antonia hojeó los documentos, la firma sí se parecía a la de Carmen Isabela, pero algo en ellos le parecía extraño. Nuestros clientes están dispuestos a resolver el asunto de forma amistosa, siguió Castro. Exigen o bien la devolución de los objetos o una compensación de $3 millones. Yo no tengo ese dinero. Pero tiene la casa. Eso alcanzaría para cubrir parcialmente los daños. ¿Y si me niego? El rostro del detective se endureció. Entonces acudiremos a los tribunales y exigiremos no solo una compensación, sino también indemnización por daños morales, costas judiciales, intereses por el uso indebido de propiedad ajena. En total, la suma podría alcanzar los $10 millones. Después de que se marcharon, Antonia se quedó sentada mucho tiempo en la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Será que esto recién comienza? ¿Será que otra vez tendrá que perderlo todo? Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Diego al verla tan alterada. Nada grave, cariño. Solo que algunas personas creen que tienen derecho a las cosas de tu tía.
¿Y lo tienen? No, pero demostrarlo no será fácil. Al día siguiente, Antonia se puso en contacto con Leonardo Víctor y le contó sobre la visita de los detectives. Esto es grave, frunció el ceño él. Parece que los comerciantes de antigüedades del extranjero decidieron actuar a través de intermediarios. Los documentos, por supuesto, son falsos, pero parecen convincentes. ¿Y qué hacemos? Necesitamos un buen abogado y una pericia documental. Conozco especialistas que pueden demostrar la falsificación. Pero el tiempo jugaba en su contra. A la semana, Antonia recibió una citación judicial. La demanda ascendía a la astronómica suma de $8 millones, más intereses y daños morales. «Mamá, ¿y si perdemos?», preguntó Diego una noche. «No lo sé, hijo, pero vamos a luchar. Y si perdemos, tendremos que irnos de aquí». Antonia lo abrazó con fuerza. En esos meses él se había encariñado tanto con la casa, había hecho amigos, se entusiasmaba con el estudio. ¿Tendrían que empezar de nuevo otra vez? Pero el destino les preparaba un nuevo giro. El sábado por la mañana llegó un Leonardo Víctor visiblemente alterado. «Tengo noticias», dijo antes de cruzar el umbral. «Buenas y malas». Empieza por las malas. Anoche intentaron entrar al instituto unos ladrones. Los guardias los ahuyentaron, pero está claro que buscaban algo específico, probablemente la colección Castillo. ¿Y las buenas? Al detener a uno de ellos, encontraron documentos interesantes, correspondencia con los compradores, esquemas para ingresar al museo y, lo más importante, instrucciones para falsificar documentos de propiedad de antigüedades. Antonia sintió cómo se le aligeraba el corazón. ¿Entonces, los recibos eran falsos? ¿Cómo sospechábamos? Más aún, uno de los detenidos confesó. Resulta que toda la estafa fue organizada por una red internacional de traficantes de antigüedades. Primero intentan robar y si no lo logran, reclaman judicialmente con documentos falsos. ¿Y ahora? Ahora tenemos todo para presentar una contrademanda, por difamación, intento de estafa y daño moral. El juicio se celebró un mes después. Para entonces, la pericia había confirmado que todos los documentos eran falsos y el cabecilla de la red había declarado en detalle el modus operandi del fraude. La demanda contra la demandada Rodríguez M.L. queda desestimada por falta de pruebas, leyó el juez. Además, las acciones del demandante se califican como intento de estafa a gran escala. Antonia apenas pudo contener las lágrimas de alivio. Todo había terminado. La casa seguía siendo suya, y nadie más reclamaría la herencia. Pero las aventuras no habían terminado. Una semana después del juicio, cuando Antonia fue a buscar a Diego a la escuela, se les acercó un hombre desconocido. «Antonia Lucía, me llamo Jorge Olegario Pérez. Soy periodista. ¿Podría concederme una entrevista sobre su herencia?» ¿Una entrevista? Es una historia fascinante, una herencia misteriosa, un tesoro antiguo, criminales. A nuestros lectores les encantaría. No, gracias. No quiero publicidad. Pero usted se ha convertido en una verdadera heroína, salvó un patrimonio histórico invaluable y desmanteló una banda internacional de estafadores. Solo cumplí el último deseo de una pariente. No hay heroísmo en eso. Aunque sea un pequeño reportaje. ¿Puedo pagarle? He dicho que no. El periodista se fue, pero unos días después, la historia apareció igual en los periódicos. Al parecer, alguien del museo o de la policía filtró la información. El titular decía: Maestra de Buenos Aires salva tesoro invaluable de la historia argentina. Y entonces comenzó lo que Antonia más temía, la invasión de curiosos. A su casa llegaron periodistas, blogueros, turistas, todos querían ver la casa del tesoro y hablar con la heroína. «Mamá, ¿no podemos poner una reja más alta?», preguntó Diego al ver por la ventana a la multitud de curiosos con cámaras. «Podemos,
pero no solucionará el problema. Y el problema era grave, la vida tranquila del pueblo había terminado. Cada día era una batalla contra reporteros, negativas a entrevistas, echar a desconocidos del jardín. Lo peor era que entre los turistas podía haber también nuevos cazadores de tesoros. No todos creían que el tesoro ya había sido hallado y trasladado. «Tal vez deberíamos vender la casa y marcharnos», preguntó Antonia con tristeza a Leonardo Víctor. «¿Y a qué viene tanta prisa?», la tranquilizó él. «El escándalo se apagará poco a poco. La memoria de la gente es corta. En unos meses, nadie se acordará de ti». Pero nadie parecía tener intención de olvidarla. Más aún, Antonia empezó a recibir cartas de distintas organizaciones con propuestas de colaboración, ofertas para rodajes de documentales y sugerencias para escribir un libro sobre su experiencia. Y luego sucedió algo completamente inesperado. Un día helado de diciembre, un coche familiar se detuvo frente al portón. De él bajó su exmarido, Javier. No tenía buen aspecto, su rostro estaba demacrado, el traje arrugado y los ojos llenos de preocupación. A su lado iba una mujer desconocida, no era la elegante Evelina, sino alguien gris, asustada. «Antonia, necesitamos hablar», dijo Javier, acercándose al porche. «Es algo muy serio». «¿De qué podríamos hablar?», respondió Antonia fríamente. «No tengo nada que decirte». «Se trata de Diego», insistió el exmarido. «De su seguridad». Entonces Antonia lo entendió, lo peor aún estaba por llegar. «¿Qué pasó?», preguntó Antonia, dejándolo entrar. Al fin y al cabo, se trataba de la seguridad de su hijo. Javier entró en la sala de estar, mirando nerviosamente a su alrededor. La mujer que lo acompañaba se pegó a la pared, visiblemente asustada. «Antonia, sé que me odias, y me lo merezco», comenzó él, sentándose en el borde del sofá. «Pero esto no se trata de mí. Diego está en peligro». «¿Qué peligro?». Antonia sintió cómo se le aceleraba el corazón. «¿Recuerdas a Evelina, mi exesposa? ¿La mujer de negocios? Resulta que no era solo una empresaria. Está vinculada a la misma red de traficantes de antigüedades que tú lograste desenmascarar. Y ahora quieren vengarse». Antonia se dejó caer en el sillón. «Dame detalles». «Cuando tu historia salió en los periódicos, Evelina empezó a comportarse de forma extraña, estaba nerviosa, hacía llamadas, se reunía con gente. Un día escuché por accidente una de sus conversaciones. Decía que la maestra lo había arruinado todo y que había que darle una lección a través del niño». «Dios mío», susurró Antonia. «Intenté hablar con ella, pero se negó a dar explicaciones. Solo me dijo que si decía algo, me arrepentiría». Al día siguiente, apareció un todoterreno negro frente a nuestra casa. Evelina estuvo reunida con esos tipos por más de una hora. «¿Y esa mujer?», preguntó Antonia, señalando a la acompañante de Javier. «Lucía. Trabajaba como administradora para Evelina», respondió Javier. «Cuéntale». Lucía se humedeció los labios nerviosamente. «Escuché por accidente que Evelina Beatriz, o sea, Evelina, estaba planeando secuestrar a su hijo. Querían llevárselo lejos y pedir un rescate. No dinero, sino ciertos documentos». «¿Qué documentos?», preguntó Antonia. «No lo sé con certeza, algo relacionado con arqueología. Decían que usted tenía copias de papeles importantes que podían comprometerlos». Antonia recordó, Leonardo Víctor le había dado copias de todos los documentos de la sala secreta, por si pasaba algo con los originales en el museo. «¿Cuándo pensaban hacerlo?», susurró Antonia. «Mañana», respondió Lucía. «Cuando el niño regrese de la escuela. Conocen su ruta. Hay que llamar a la policía de inmediato». «Ya lo hice», dijo Javier. «Pero piden pruebas. Y solo tenemos palabras». En ese momento, Diego entró corriendo en la casa,
feliz y con las mejillas rojas por el frío. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó al ver a los desconocidos. «Dieguito, ven aquí», lo llamó Antonia, abrazándolo fuerte. «Es papá». El niño lo miró sorprendido. En los 6 meses sin él, Diego había madurado, estaba más alto y más seguro de sí mismo. «Hola, Diego», dijo Javier con torpeza. «¿Has crecido?». «Hola», respondió el niño, educado pero distante. «Dieguito, tenemos que hablar en serio», dijo Antonia. «Siéntate con nosotros». Le explicó la situación, intentando no asustarlo, pero sin ocultar el peligro. «¿Entonces mañana no iré a la escuela?», dedujo el niño. «Todavía no lo sé. Tenemos que pensar bien qué hacer». «¿Puedo hacer una propuesta?», dijo Diego inesperadamente. «Claro. Tengo una idea. ¿Recuerdan el robot con GPS y cámara que construí? Podríamos usarlo para que esos malos crean que me secuestraron, pero en realidad caerían en una trampa». Los adultos se miraron sorprendidos. «Diego, eso es muy peligroso», dijo Javier. «¿Y si no estoy solo?», insistió el niño. «Ustedes estarían cuidándome, ¿no?». Antonia lo pensó. El plan era arriesgado, pero tenía lógica. Si solo escondían a Diego, los criminales podrían buscar otra forma de hacerles daño. Esta era una oportunidad para atraparlos con las manos en la masa. Esa noche llegó Leonardo Víctor. Al enterarse del plan de secuestro, contactó inmediatamente a sus contactos en la policía. «Aceptan montar una operación», informó una hora después. «Pero con la condición de que el niño esté bajo vigilancia constante». «¿Cómo funcionará?». «Diego irá a la escuela como siempre, pero agentes estarán cerca sin que se note. En cuanto intenten capturarlo, los detendremos». «¿Y si algo sale mal?». «Siempre hay riesgo, pero la alternativa es peor, esa gente no se detendrá». A la mañana siguiente, Antonia despidió a su hijo rumbo a la escuela con el corazón encogido. Diego estaba tranquilo e incluso emocionado por la aventura que se avecinaba. En su mochila llevaba su robot casero con cámara y rastreador GPS, por si algo salía mal. «Mamá, no te preocupes», le dijo al despedirse. «Todo va a salir bien». Antonia, Javier y Leonardo Víctor se instalaron en un coche cerca de la escuela y seguían la situación por radio. «El objetivo ha salido de la escuela», informó un agente. «Sigue su ruta habitual». «Vehículo sospechoso avistado», se oyó al minuto. «Jeep negro sin matrícula». «Nivel de alerta 1». Antonia apretó los puños. El destino de su hijo se decidía en esos instantes. «Contacto», gritó una voz en la radio. 2 individuos se acercan al niño. Antonia quiso salir corriendo del coche, pero Leonardo Víctor la detuvo. «Espera. Deja que los profesionales hagan su trabajo». «El niño se resiste», informó el agente. «Intentan meterlo en el vehículo. Todas las unidades, proceder a la detención». Los minutos siguientes parecían horas. Se oían órdenes entrecortadas, portazos, gritos. 2 sospechosos detenidos. Llegó por fin el esperado mensaje. «El niño está a salvo». Antonia corrió hacia el lugar de la operación. Diego estaba de pie junto a los policías, sano y salvo, solo un poco despeinado. «Mamá», exclamó al verla. «Funcionó. Encendí el robot cuando se me acercaron y ahora tenemos grabado todo lo que dijeron». En efecto, el pequeño dispositivo en la mochila de Diego había registrado toda la conversación de los secuestradores, incluyendo menciones a los autores intelectuales y sus planes. «Muy bien, hijo», dijo Antonia abrazándolo con fuerza. «Eres un verdadero héroe. Como en las novelas de detectives». Sonrió orgulloso el niño. Una semana después llegaron las noticias, Evelina y toda su banda fueron arrestados.
Las grabaciones del robot de Diego fueron pruebas clave en el caso. Pues ahora sí que nada ni nadie los va a molestar, dijo Leonardo Víctor mientras tomaban mate en la galería. Eso espero, sonrió Antonia. Mamá, ¿puedo ser detective oficial ahora? Preguntó Diego. Ya tengo experiencia. Por ahora estudia en la escuela, rió su madre. Y sigue haciendo tus robots. ¿Ves lo útiles que son? Javier volvió a Buenos Aires al día siguiente. Antes de irse, tuvo una larga conversación con su hijo. Papá, ¿ya no vas a hablar mal de mi mamá? Le preguntó Diego. No, hijo. Ahora entiendo qué gran mamá tienes y qué hijo tan inteligente. ¿Vas a venir a visitarnos? Si mamá lo permite. Antonia asintió con la cabeza. Ya no sentía rencor hacia su exmarido. Él había cambiado, madurado y finalmente comprendía lo que realmente importa en la vida. En primavera, Leonardo Víctor le propuso matrimonio a Antonia. Se casaron en mayo, cuando los duraznos florecían y todo estaba cubierto de pétalos blancos. Ahora tengo un papá de verdad, dijo Diego, llevando los anillos sobre un cojín. Y yo tengo un hijo inventor, respondió Leonardo Víctor. La boda la grabó Diego con su nuevo dron, regalo de su padrastro para el gran día. Ahora sí que todo está bien, dijo Antonia mirando las imágenes del feliz evento, y tenía razón. La herencia inesperada no solo cambió sus vidas, sino que los condujo a la verdadera felicidad. La casa de los Castillo volvió a estar llena de risas, amor y alegría. Y en el museo se inauguró una exposición permanente, Tesoros de la familia Castillo, donde una placa de honor decía: colección conservada y donada al Estado por Antonia Lucía Rodríguez y su hijo Diego. El verdadero tesoro, como resultó ser, no eran el oro ni las joyas, sino la familia, el amor y la posibilidad de hacer del mundo un lugar mejor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.